Hola chicos de ética, vamos a culminar con esta clase de represión que es muy interesante y muy importante como ya lo vimos anteriormente en la sesión. La pregunta detonadora, ¿qué entienden ustedes por represión? No es como parte de la actividad de entregar, pero sí es importante que ustedes tengan ese síntoma principal para poder entender en qué consiste la represión y de qué manera altera esa situación en donde ustedes como agentes se pueden manifestar y mover. Bien, origen, naturaleza e implicaciones del término de la represión. Vamos a efectuar un repaso cronológico de las corrientes del análisis social que han estudiado la incidencia de la represión estatal sobre la confrontación política, pasando del funcionalismo a las teorías de la acción colectiva y deteniéndonos por último en las formulaciones de Charles Tilly, que son las más complejas y las que pueden suscitar en un debate más enriquecedor. Bien, habría que proponer alguna definición preliminar de la represión desde el sesgo de la ciencia política. La represión es una de las posibles acciones reguladoras. ¿Creen ustedes que se necesiten estas acciones reguladoras para que el gobierno de alguna manera tenga en control a la sociedad, para que los persuada a través de diferentes acciones? ¿Creen ustedes eso factible? ¿Creen que sea necesario? Si hay una cultura que esté bien informada, si la sociedad está bien informada, ¿creen este tipo de acciones suficientes con el empleo de la amenaza, de la coerción en grado variable, que esto lo hagan los gobiernos opositores o reales, potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades? ¿Creen que eso sea necesario? Bien, aquí se menciona desde la sociología de la acción, con este autor que ha definido como toda actividad institucional que tiende a cohibir los comportamientos colectivos. A través de esta coacción, los comportamientos colectivos, ya sean que estén bien preparados, que sean profesionistas, que sean maestros, sobre todo en esta cuestión de dar a entender a las personas como agentes reguladores, independientemente ajenos a los maestros, creen que algún agente no bien informado sea de ese colectivo con ese comportamiento de violencia para poder no manifestarse, sea necesario esta represión. Es decir, en esencia la represión consiste, fíjense muy bien, la represión consiste en la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se considera que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes, a las políticas clave del gobierno. Muchas veces el gobierno necesita este tipo de acciones para mantener tranquilamente a la sociedad. De otra manera, la sociedad se puede salir de control, peor si es colectivamente, caer en abuso de poder, en saqueos, en violencia, en cosas imprudentes que afectan a la sociedad que está totalmente tranquila. Aquí no estoy hablando de una situación si la sociedad está consciente de lo que sucede en su gobierno, si la sociedad está consciente de qué manera están siendo modificada su naturaleza humana, si el Estado es pertinente en la educación de su hijo. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de una represión. Ajá, que ahí nuevamente lo menciono, consiste en la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se consideran que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes o a las políticas clave de gobierno. Toda esta cuestión de manifestarse, o bien si se puede decir en términos cotidianos, en gregario o sujetos amateurs o una manifestación, ahí va diferente tipo de gente. No voy a dar estereotipos como ignorante, como personas subalternas, como personas gentiles, como personas anarquistas, como personas que pertenecen a una oligarquía o personas con un sinfín de problemas patológicos o psicológicos. No.
Estoy hablando de personas que tienen labores o distintas acciones para conseguir un fin. Esto es colectivamente. Bien, es por tanto un acto contra la integridad personal o colectiva y es desplegada por los gobiernos, pero también por organizaciones internacionales o por grupos profesionales, que es lo que acabo de explicar. Es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto y de medios coactivos para hacer respetar esa autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor, en tanto que actos de limitación de derechos, la represión aparece como un concepto muy cercano a la de noción de violencia política. Ajá. Esto tiene que ver principalmente con esta cuestión de represión, la noción de violencia política. Aquí no vamos a enfatizar de qué trata la política, ni vamos a recurrir si la política está haciendo bien su ejercicio o su tarea de mantener al ciudadano en una normatividad en donde no se salga de una cuestión de autonomía o autonomía. No, aquí estamos hablando de noción de violencia política conforme a esta represión, pero entendida como el conjunto de mecanismos legales dirigidos al control y a la sanción de conductas desviadas en el orden ideológico, político, social o moral. La represión queda más cerca del concepto de fuerza legítima monopolizada por los gobiernos descrita por Weber. Así queda. Entonces la represión entendida desde una cuestión de pensamiento por Weber, pues es una fuerza legítima monopolizada por los gobiernos, ajá, los distintos gobiernos que hay. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la represión de alguna manera es teórica, psicológica, verbal, monopolizada, de fuerza, religiosa, económica y hasta, ¿por qué no?, de función que tenga que ver con la ciencia. En la ciencia también, en el ámbito cultural de las ciencias duras, humanidades, también hay una represión enorme. ¿Ah? Entonces, pues de alguna manera aquí hay un sometimiento en contra de la sociedad, mal o bien informada, como sea. Aunque esté bien informada o mal informada, de alguna manera debe haber ese control social. Aquí hay una estrategia de control social según la teoría funcionalista. Conviene que de alguna manera despejar todas estas eh, conceptualizaciones. Identificar represión como violencia corporal, entendida como un principio universal de dominio. La coerción física no es imprescindible para asegurar la conformidad de los miembros de una sociedad a las normas que la rigen. Por ello, en su grado de menor visibilidad, aparece vinculada como o con fenómenos como el control social y la violencia subliminal o estructural, que es lo que ya expliqué anteriormente. Entonces, pues también aquí la publicidad tiene que ver y la televisión. Ajá, para que este control a partir de una sociedad, si podemos arraigarnos este concepto estable, confundir estabilidad como una violencia psicológica, pues la sociedad no va a tener ni temor ni de alguna manera va a entender lo que sucede allá afuera. Simplemente esa represión inconsciente. Esta represión engloba un amplio abanico de actuaciones que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo. Bien, como actividad principal voy a requerir una infografía de la represión, una represión política. Aquí vamos a empezar por una represión política, una infografía de la represión política. Gracias.